Unidad 11, contratos. La preparación de los contratos. Los contratos los hacen abogados, pero para eso estudian tantos años de carrera. Los abogados tienen que hacer un bachelor degree, después tienen que estudiar 2 años más y luego tienen que pasar un examen de la barra de abogados. Sin eso no pueden ejercer. Entonces ellos son los que tienen autorización para preparar contratos. Lo que sucede es que en la Florida se elaboraron contratos que podemos utilizar los agentes, y utilizarlos significa llenar los espacios en blanco. Entonces, básicamente hay 4 tipos de contratos que utilizamos los agentes, y lo que hacen ellos es solamente llenar los espacios en blanco para los clientes. La ventaja de estas formas, ¿cuáles son? No significa que sea ilegal pasar un contrato de manera diferente, pero si no es uno de estas formas, tendría que ser un contrato elaborado por un abogado. Entonces, en la Florida, pues todos los agentes utilizamos estos contratos, que es un estándar, que como ya todos saben lo que dice y lo que hay allí, pues entonces es muy fácil explicarlo al cliente. En Georgia sucede lo mismo, pero en Georgia cambian los contratos todos los años. Entonces, todos los años hay que volver a hacer el curso de ver qué fue lo que cambiaron, qué le modificaron. Y acá en Georgia está la situación que si uno deja un espacio en blanco, el contrato puede ser anulable, igual que en la Florida. Lo que sucede es que allá, para prevenir esos errores que sucedían mucho, una gente que se olvidara poner algo en un espacio en blanco, entonces ahora todos los contratos dicen que si por error el espacio quedó en blanco, lo que va es tal cosa. O sea que no dan cabida a una falsa interpretación del contrato, porque ya el mismo contrato establece que si hubo el espacio quedó en blanco, ¿qué es lo que va ahí? ¿Cero o no aplica? Entonces de esa manera nos facilitaron el trabajo de los agentes, porque antes el trabajo del broker era revisar que no hubiera ningún espacio en blanco para impedir que se invalidara. Entonces, los 4 contratos que llenamos son el contrato de intermediación, que en inglés es el listing agreement. El listing agreement es el contrato donde representamos al vendedor. La mayoría de los agentes que ganan más dinero, eso es lo que hacen, representan al vendedor. ¿Por qué? Uno puede representar a más vendedores que a compradores. Compradores es un espacio, un límite en el tiempo de la cantidad de casas que le podemos mostrar, ¿verdad? Si uno tiene 5 compradores y está mostrándole a cada uno una casa por día, no vas a poder atender al sexto o al séptimo, bueno, menos que trabajes de lunes a domingo. Pero el tema es que listando una casa es mucho más fácil porque simplemente es un trabajo de una sola vez. La listaste, pusiste el sign allí, los flyers, y ya la sube uno en la MLS, le hace la publicidad y vienen los compradores. Y no es función de uno mostrársela a los compradores, sino de los agentes que tenga cada comprador. Entonces, el contrato de intermediación es bien útil, y pues en promedio, si uno logra tener 40 casas listadas, pues puede estar vendiendo 5 o más al mes, dependiendo de la situación en el mercado en que se encuentre, ¿no? Entonces, ese contrato de intermediación, ahora vamos a ver los detalles que tiene que tener, pero es el contrato que firma el broker, que generalmente el que firma es el agente en representación del broker, con el cliente dueño de la propiedad. Si está casado, pues lo tiene que firmar esposo y esposa, si es una casa, por ejemplo, y una pareja. Luego tenemos en segundo lugar el contrato de corretaje de compradores, o el Buyer Brokerage Agreement. Ese es un contrato donde representamos al comprador, y el comprador entonces va a trabajar con nosotros de manera exclusiva. Estos 2 contratos que acabo de mencionar crean una relación de agente único. ¿Se acuerdan que el agente único es donde hay una relación de lealtad? Y por consiguiente no podemos entonces tener había dual agency si tengo uno firmado con un listing y con el otro con un Buyer Agreement, a menos que los cambie los dos a una relación de corredor de transacciones. En ese contrato de Buyer Brokerage Agreement se establece qué comisión va a pagar el comprador si no la paga el vendedor, porque usualmente uno conoce que la comisión la paga es el vendedor, correcto. Y luego tenemos el Sales and Purchase Contract, o el contrato de compra-venta, que es en realidad la oferta de compra-venta que le pasamos. Generalmente es el agente que representa al comprador, que hace la oferta y se la presenta al agente que representa al vendedor. Y él a su vez se la lleva al vendedor de la casa. Y luego finalmente el contrato de opción de compra, o el option contract, que es un contrato donde uno tiene la opción de comprar más no la obligación. En un contrato de opción, el que está obligado a vender es el dueño, pero el que está comprando tiene la opción más no la obligación de hacerlo. Aparte de estos 4 contratos, también llenamos contratos de arrendamientos, que sean por menos de 1 año si son residenciales, y ya los comerciales generalmente los llenan abogados, y lo que hacemos nosotros es asesorar al cliente en cuanto al contenido de ese contrato y a la firma del contrato. ¿Qué es un contrato? Un acuerdo entre 2 o más partes para hacer o no hacer ciertas cosas, respaldadas con una contraprestación suficiente. Las bases del contrato son las partes competentes, o sea, comprador y vendedor,
o landlord y tenant, que tienen que tener capacidad jurídica para contratar. Capacidad jurídica se refiere a dos cosas. Una, que esté en su sano juicio, o sea, no sea una persona declarada demente, por ejemplo, y dos, que sea mayor de edad, porque un menor de edad puede firmar un contrato, pero puede anularlo. Un contrato firmado por un menor de edad no es que sea inválido, pero él podría anularlo sin ningún prejuicio. O sea que podría salirse del contrato sin ningún tipo de penalidad. Y debe haber una oferta de aceptación, o sea, una aprobación mutua, un consenso. Uno pasa la oferta, ¿verdad? Y el que la recibe tiene la opción de aceptarla o rechazarla, o la opción de hacer una contraoferta. Generalmente el oferente empieza el oferente con una oferta de parte del comprador hacia el vendedor y debe tener un propósito legal, que es adquirir la propiedad o rentarla, y una contraprestación que puede ser de valor si es medido en términos monetarios, o sea, el contrato es que voy a pagar dinero, o de bien, le llaman de good o bien cuando es un regalo, cuando es el padre que le da a la hija a la casa sin cobrarle nada por ello. Entonces son los dos tipos de contraprestaciones que puede tener el contrato: de valor en dinero constante y sonante, o bien por la relación de amor o cariño que haya, o un padre, un hijo regalándole una casa a su mamá, por ejemplo. No, en ese caso no se puede establecer un valor para efectos. Eso no tiene que ver con los impuestos, porque los property taxes, aunque tú vendas la casa en $100, los taxes van a poner el precio no en función de lo que se compró, sino en función del avalúo que hace el taxador del condado. Entonces no aplica que la haya comprado en más o menos valor. Aplica en todo caso para efectos de los impuestos que tiene que pagar el que hizo la venta de la casa. Y el que la recibe también, pues, pero no tiene que tener un monto cuantificable, pues, cuando se trata del good, pues, de que está regalando la casa. Contrato no ejecutable es un contrato que por la manera en que se elaboró no se puede enforzar en una corte, es decir, que no va a ser válido en una corte. Entonces, las razones posibles por las cuales un contrato puede ser no ejecutable es porque incumple el estatuto de fraudes o incumple el estatuto de limitaciones. El estatuto de fraudes, y memoricen bien, fraude no se refiere a estafa, se refiere a que esté por escrito. Porque uno asume fraude con una estafa, con un dolo, pero para que en el examen van a ver que van a mencionar acerca del estatuto de fraude a qué se refiere, y lo que se refiere es que el contrato debe estar por escrito. ¿Con qué propósito? Bueno, para que no lo puedan engañar con un contrato verbal. Ahora, eso no significa que un contrato verbal no sea válido. Hay dos condiciones que vamos a ver ahora más adelante, en las cuales un contrato verbal es válido y enforzable en una corte. Pero otra de las razones por las cuales un contrato puede ser no ejecutable es que exceda el estatuto de limitaciones, que dice la duración de un contrato. Si el contrato es por escrito, el estatuto de limitaciones establece un límite, como vamos a ver ahora, de 5 años, y si es verbal, de 4 años. Entonces, este estatuto de fraudes dice que los siguientes contratos deben ser por escrito, y son el contrato de compra-venta, el contrato de opción de compra, las hipotecas y las escrituras, los contratos de alquiler si son por más de un año, y los contratos de intermediación, es decir, donde representamos al vendedor si es por más de un año. O sea, esto quiere decir que es legal un contrato verbal de alquiler por menos de un año, y es enforzable en una corte. Un contrato de 6 meses entre que sea verbal es perfectamente legal, pero debe ser por escrito si es más de un año, y si es de intermediación, donde estamos representando la venta de una casa, pues si es por más de un año, tiene que ser por escrito. Y estas dos últimas son preguntas del examen, o sea que hay que recordar qué son los contratos que tienen que ser por escrito según el estatuto de fraude. Son el contrato de compra-venta, el contrato de opción, hipotecas y las escrituras, contratos de más de un año y contratos de intermediación de más de un año. O sea, los únicos que son por más de un año son los contratos de alquiler y los contratos de listing agreement. Ahora, los acuerdos verbales no son ilícitos, no son ilegales. Es posible que un contrato verbal sea válido y ejecutable en una corte. Ahora, solamente hay 2 contratos verbales que pueden ser ejecutables en una corte. Uno de ellos es cuando el comprador pagó parte del precio y tomó posesión de la casa, o pagó parte del precio y empezó a hacer modificaciones a la casa. Por eso es que es prohibido que mientras esté uno en un contrato con fecha para cierre, el comprador haga arreglos antes del día del cierre, porque está creando un contrato verbal paralelo. Y entonces podría haber conflictos entre el contrato verbal paralelo y el contrato que está por escrito. Entonces, si alguien le entrega a otra persona $20,000 y la persona le da las llaves, ahí ya se estableció un contrato verbal de compraventa. Claro,
Si van a discutirlo en una corte, será la palabra del uno contra el otro, pero hay de facto una realidad que si entregó dinero y dejó que tomara posesión es porque le está vendiendo la casa, ¿correcto? O si aceptó dinero y dejó que empezaran a hacer arreglos es porque está haciendo la venta de la casa. Y la segunda situación en que un contrato verbal es válido es cuando las partes hacen lo que acordaron que iban a hacer. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, te cambio mi carro por tu casa, y yo le entrego el título de mi carro firmado, y ella me entrega el título de su casa firmado, ese fue un contrato verbal ejecutado, porque lo que dijimos que íbamos a hacer verbalmente, lo hicimos, aunque no haya ningún contrato que estableciera los términos, si yo le iba a dar más dinero, ella me iba a dar menos dinero. El caso es que es un contrato verbal y si, por ejemplo, la casa tiene algún daño, ella tiene espacio para demandarme, porque se estableció un contrato verbal. Esas son las dos maneras en que un contrato verbal es válido. Ahora, la diferencia en cuanto al estatuto de limitaciones es el tiempo que dura la capacidad de ejecución en una corte. Un contrato escrito se puede llevar a una corte en un espacio de 5 años y un contrato verbal de 4 años. O sea que hay una diferencia de 1 año entre uno y otro. Pero de nuevo, los contratos verbales únicos válidos son donde las partes hicieron lo que habían acordado o recibió parte del dinero y se mudó o recibió parte del dinero y empezó a hacer arreglos. Fuera de eso, ningún otro contrato verbal es ejecutable en una corte. Y esa es la duración de vigencia. Contrato nulo versus anulable. Un contrato es nulo es aquel que no cumple con los requisitos que debe tener un contrato. Por ejemplo, un contrato sin firmas es un contrato nulo. Un contrato que no tenga la dirección de la propiedad, un contrato que esté incompleto, pues sería un contrato nulo. Y anulable es un contrato que por la forma en que fue hecho podría ser anulable en una corte. Por ejemplo, un contrato firmado por un menor de edad, como no es capacidad contractual, él podría hacerlo nulo. Otro ejemplo de contrato anulable es un contrato con espacios en blanco. Un abogado puede en una corte decir, mira, aquí dejaron un espacio en blanco y como no se sabe qué era lo que iban a poner allí, entonces todo el contrato lo invalida. Por eso muchos contratos ponen una cláusula que dice que si alguna cláusula queda invalidada, no invalida el resto del contrato para prevenir que sucede que un error en una de las cláusulas que no se puso lo que iba, entonces nos destruya todo el contrato. Pero como les decía antes, en la Florida ya eso está solventado porque no es posible. Es posible que dejemos el contrato con espacio en blanco, pero ya el contrato cubre qué es lo que debería ir ahí en la ausencia de que no lo hayamos colocado. Y otra cosa que nos cubre es el seguro de errors and omission, de errores y omisiones, que si hubiera una demanda en contra de eso, ese seguro cubre el error de no haber puesto un espacio en blanco, de no haber llenado un espacio en blanco. Los elementos que tiene un contrato de bienes raíces válidos son las partes competentes, o sea, comprador y vendedor o inquilino y landlord, es decir, el propietario y el inquilino o el landlord y el tenant tienen que ser partes competentes. Debe haber una oferta y una aceptación. Generalmente la oferta la hace el que está comprando y la aceptación el que está vendiendo. Debe tener un propósito legal y debe estar por escrito y firmado para que cumpla con el estatuto de fraudes. Y tener una consideración o una contraprestación de valor. Las categorías del contrato según cómo se establecen. Un contrato formal versus informal. Un contrato formal es escrito, históricamente tenía un sello. Y un contrato informal puede ser un contrato verbal. Le llaman también contrato parol o contrato de palabra. Un contrato informal, un contrato de palabra, como vimos ya anteriormente, no es inválido, simplemente que podría no ser enforzado en una corte. Contrato bilateral versus unilateral. Bi es 2, uni es 1. De los 4 contratos que vimos, hay 3 que son bilaterales y uno solo que es unilateral. El contrato de intermediación es un contrato bilateral. Obliga al vendedor a pagarnos una comisión si vendemos la propiedad. Es un contrato de listing, ¿verdad? Cuando listamos la casa, el propietario nos dice, si la vendes te voy a pagar el 6% de comisión. Entonces, nosotros al venderla, él está obligado a pagar la comisión, por tanto, es un contrato bilateral. Un contrato de compra-venta es un contrato bilateral. Cuando está en binding agreement, entonces el que compra está obligado a comprar y el que vende está obligado a vender. Por cierto que binding agreement muchos agentes no saben lo que es y se equivocan en relación a eso. Cuando uno manda una oferta, el que la firma primero es el comprador y se le envía a través del listing agent al vendedor. Si el vendedor la acepta, también la firma. En ese momento tenemos un contrato que está firmado por las dos partes, pero se llama binding cuando la segunda parte que lo firmó lo regresa a la primera que lo originó y el original que hizo la oferta, entonces es el que le pone el binding agreement. Es el que firma que se recibió ya de regreso.
Y muchos agentes le ponen el binding el que lo recibe, y no es así. El que lo tiene que poner en binding es el que recibe ya firmado de parte, es decir, el mismo agente que lo originó, que lo creó, o sea, el agente del vendedor. Y eso ya, cuando lo hace de esa manera, ahí es que está el contrato en binding agreement. Porque de otra manera, pues si cuando lo recibe todavía tiene chance de terminarlo o de cancelarlo, si no lo deja en esa situación. Entonces ese es un contrato bilateral porque obliga a las dos partes, a uno a comprar, a otro a vender. El contrato de exclusividad con el comprador también es bilateral. El comprador asegura que va a pagarnos una comisión si él compra una casa con nosotros o sin nosotros, porque es una exclusividad de que lo que él vaya a comprar nos paga comisión. Pero incluso si él se va a comprar un buy owner y lo descubrimos, debe pagarnos la comisión, aunque el dueño no haya querido pagarla, le correspondería pagarla a él. Y el único contrato unilateral que nos queda, entonces, ¿cuál es? El contrato de opción. Porque el contrato de opción es unilateral porque solamente obliga a una parte, o sea, obliga al que está vendiendo, que dio la opción de compra, dio la opción para que alguien la comprara. Pero el que tiene la opción no está obligado a comprar. Entonces es un contrato muy conveniente porque generalmente establece un precio que voy a pagar en un determinado tiempo. Yo puedo firmar la opción de comprar una casa de aquí a 3 años en $200,000 y así la casa haya subido a 300 o 400,000. Si yo tengo ese contrato de opción, el vendedor está obligado a vendérmela, aunque la casa haya subido de valor. Pero si cambia de valor, si baja de precio, yo no estoy obligado a comprarla porque fue solamente la opción. Entonces, por esa razón es que un contrato de opción se llama un contrato unilateral que obliga solamente a una parte y la parte que obliga es a la parte vendedora, no a la parte compradora. Expreso versus implícito. Como el nombre lo dice también, expreso que todo está bien indicado, mientras que implícito se deja entrever en lo que sucedió. Por ejemplo, el contrato que yo les hablo de que, verbal, de que hicimos un intercambio de carro y casa, es un contrato implícito. En el intercambio de títulos está expresado lo que queríamos hacer un intercambio, o un intercambio de casas. Yo le doy el título de una casa y ella me da el título de otra. En el hecho de lo que se hizo está implícito que lo que queríamos hacer era un intercambio de vivienda. En cambio que el expreso es un contrato donde tiene todos los detalles bien especificados verbalmente, no, por escrito, y todas las partes y las condiciones pues están comunicadas y hay un consenso entre ellas. Entonces, en otras palabras, pues un contrato expreso, un contrato en papel y un contrato implícito podría ser de nuevo un contrato verbal. Ejecutorio versus ejecutado. Ejecutorio es que está en vías de ser ejecutado. Por ejemplo, si tengo un contrato que va a cerrar el día 1 de agosto, ese es un contrato en este momento ejecutorio. Y el 1 de agosto se convierte en un contrato ejecutado. Correcto. Negociación del contrato. Y esta es la parte más importante que hacemos nosotros, bueno, a mi modo de ver, en la venta de una casa. Yo tuve una situación con un cliente que me dijo, oye, yo encontré la casa, entonces ¿por qué te voy a pagar la comisión si yo fui el que la encontré? O comparte conmigo la mitad. Y eso me pasó en 2 ocasiones. Y a partir de allí aprendí a decirle a todos los clientes que yo no le iba a encontrar la casa. De hecho, le digo, mira, la casa no te la tengo que encontrar porque no está escondida debajo de las piedras. Más bien, yo le enseñaba cómo usar Zillow, Trulia, todo lo que hay para que él mismo la encontrara. Le daba la página web mía para que él mismo la encontrara. Y le decía, chances hay que tú seas el que la encuentre porque tú eres el que sabe lo que estás buscando. Entonces, lo que yo voy a hacer por ti es negociar el precio de la casa, conseguir el precio más bajo, conseguir las mejores condiciones, asesorarte para que tengas el mejor financiamiento y finalmente que todo sea transparente para que llegues al cierre y tengas las llaves de tu casa. Pero para mí la parte más álgida es la negociación, porque si uno logra tumbarle al precio de una propiedad $10,000, $15,000, yo le bajé un precio a un cliente de $1 millón de una propiedad. Entonces, pues lo compensan a uno mejor. Pero es cuestión de aprender, de saber cómo negociar. Pero hay muchas técnicas de negociación y pues obviamente se trata de encontrar el motivador. Es decir, de eso hay tema para no uno, sino muchos cursos de negociación. Entonces, pero pienso yo que es donde está, porque pasar una oferta cualquiera la pasa. Y por el precio de lista, pues, ¿cuál es la gracia, no? Lo interesante es uno conseguir algo para el cliente. Yo siempre le digo a la otra gente, mira, yo no estoy aquí para comprártela al precio full, aunque estemos en un mercado donde se compra por arriba. Pero yo tengo que demostrarle a mi cliente que yo hice un trabajo que me vas a dar, el juego de comedor, algo, pues. algo tengo claro, algo. Déjame algo porque yo tengo que mostrar que hice mi trabajo, que no fue simplemente ahí, ¿verdad?
Entonces, por eso la negociación es la parte crucial e importante. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros podemos negociar mejor con el corazón frío que el mismo cliente. Yo tuve un cliente que él llegó a una casa y no hizo instrucciones, no hizo caso a las instrucciones de la gente. Yo siempre digo a los clientes, cuando entres, si te gustó, no te alegres, no pongas a brincar, a saltar, relájate, tranquilo. Claro, porque si el vendedor está ahí y se da cuenta, oye, a este le gustó la casa, no le voy a hacer descuento. ¿Cómo es que se llama? Y él llegó ahí y se paró en la mitad de la sala y dijo, yo la quiero con todo. Los muebles, no me muevan ni un cuadro, con todo. Bueno, le cobraron $50,000 por un mueblero viejo y era una casa ya antigua, pero entonces pagó mucho dinero porque se mostró que le gustaba demasiado la casa. Entonces, por esa razón, es una de las causas por las cuales generalmente cuando uno va a mostrar una casa, uno le pide la cortesía al listing agent que le diga al vendedor que se vaya a tomar un café, que no esté ahí. Porque también el cliente de uno se siente más cómodo yendo a verla con la casa vacía. Pero si está el vendedor, chances hay que o se enamoren, lo cual es bueno, porque entonces va a querer, oye, quiero vendérsela a esa familia que vino con 3 niños, porque yo quiero que mi casa siga un hogar aquí, no un inversionista. Pero también puede suceder todo lo contrario. No me gustó ese tipo, no me cabe. A ese no, ni porque me ofrezca el doble. Entonces, por esas razones, es que es más conveniente que la casa esté desocupada. Y generalmente lo está. O sea, generalmente aquí se acostumbra que uno la muestra desocupada. Pero entonces, por esa misma razón, uno puede negociar en frío. Porque a la persona le gustó mucho la casa y estaría dispuesta a lo mejor a aceptar más. Y uno, como intermediario, pues entonces uno puede tener más cabeza fría, negociar más duro, más fuerte, para conseguir mejores prebendas. Entonces, eso es lo que hace uno. Mandas la oferta. ¿Quién determina el precio? Pues normalmente uno lo asesora con el CMA, con todas estas cosas. Y también uno investiga, pues hay muchas ofertas más, cómo está el mercado. En ocasiones una técnica allí para uno ganarla en un mercado como ahora, pues que se están vendiendo las casas tan rápidamente, es que uno ofrece un poquito por arriba de lo que están pidiendo para asegurarse la oferta, pero la manda con un contrato de contingencia de avalúo. Si el avalúo da por menos, pues entonces me bajan el precio de la casa. Entonces una manera, y la otra manera donde la puedo bajar es cuando vengo a la inspección. Si hago la inspección y encuentro que las carpetas están rotas o que hay cosas que hay que cambiar, entonces puedo pasar un reporte y bajar el precio de la casa en función de todos los arreglos que haya que hacer. Pero en todo caso, se manda la oferta y el que la recibe, si la acepta, pues ya deja de ser oferta porque se mata la oferta porque se convierte en un contrato, ya no es oferta. Y si no la acepta, sino que cambia cualquier término de la oferta, se crea lo que se llama una contraoferta, que también destruye la oferta original. Cualquier cambio que se haga en la oferta original deja de darle validez a la oferta y se crea una contraoferta. No solamente el precio. Usualmente es el precio, pero puede ser el abogado de cierre, el día del cierre, puede ser el periodo de inspección de la casa, la duración del contrato para el día del cierre. Entonces, cualquier cambio en la oferta original crea una contraoferta. En el examen preguntan que alguien mande una oferta por $300,000 y dice que le pide que deje los muebles de la casa. Entonces, el que recibe la oferta, el dueño, dice que se lo deja si le pagan $6,000. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Una contraoferta. Ahora, el que hizo la oferta original, cuando recibe esa propuesta, dice que no, entonces que ya no le interesa. Al enterarse el vendedor que ya no le interesa, entonces se retracta y le dice, ok, te dejo los muebles gratis. ¿Está obligado el comprador a adquirir la casa? No, porque ya la oferta original que él había hecho se cayó. Entonces, las formas de terminar una oferta son retiro por parte del oferente. Uno puede mandar muchas ofertas al mismo tiempo. Si estamos trabajando con un digamos, un inversionista y le mostraste 10 casas y para él es igual cualquiera de las 10 que compre, ¿verdad? Entonces, puede uno pasar 10 ofertas simultáneas. Y si aceptan una, entonces uno está en el libre derecho de, permítame, yo se la... ¿Quieres sentar acá adelante? Un caballero. ¿Cómo la voy a dejar que haga esa silla? Mueve esa silla, es tan pesadita. Entonces, el retiro por parte del oferente. Él manda las 10 ofertas, si aceptan una o dos, puede retirar todas las demás. Incluso si todas las 10 fueron aceptadas, como la oferta tiene un periodo de diligencias, en ese periodo uno la puede retirar sin ningún prejuicio y sin tener que dar ninguna justificación. Entonces, una de las cosas que uno tiene que lograr que el cliente pierda es el miedo a hacer ofertas. Porque la mayoría tiene miedo pensando que es un contrato que lo va a enforzar a comprarla y no es así. O sea, un contrato...
¿Ah? El que hace la oferta. La periodo de diligencia puede ser 7 días, 10 días, 15 días, un mes. El periodo de diligencia puede llegar hasta el día del cierre. Por supuesto, es difícil que el vendedor lo acepte, pero uno trata de poner el periodo más largo posible y ellos tratan de recortarlo al más. Lo más frecuente son 7 días. No digo a la hora de la oferta. Tú dices que tú pones una oferta, puedes retirar. Puedes poner una oferta que dure hasta 7 días. Sí. La oferta la puedes poner que dure 24 horas, que dure 15 minutos o que dure 7 días. Eso. Entonces, la segunda manera que se puede terminar una oferta es por locura. Si la persona pues es declarada insana mentalmente, pues entonces eso ya no va, es una de las formas en que una oferta se termina. El lapso de tiempo, si se pone por 3 días y ya expiró, pues entonces la oferta también caduca, o 24 horas, el tiempo que se haya puesto, o por muerte, porque bueno, nadie puede comprar una casa después de muerto, ¿verdad? Otra cosa es el contrato. El contrato sí puede ser todavía ser enforzado a cumplirse, pero la oferta no. La contraoferta, entonces ya hablamos de la contraoferta, cualquier cambio en la oferta original, entonces ya la contraoferta mata la oferta original. La aceptación también la mata porque ya crea entonces un contrato de compraventa. También la pueden rechazar, que es cuando simplemente no nos dicen nada o nos dicen que la oferta fue rechazada. Y finalmente la destrucción de la propiedad. Si ya no hay bien que vender, pues ya entonces la oferta también se acaba. ¿Y cómo se termina un contrato? El cumplimiento. Decíamos que un contrato en ejecución, cuando ya está ejecutado, pues ya se terminó el contrato, ya fue ejecutado, ya el contrato finalizó. También por rescisión mutua. Rescisión mutua se refiere a cuando las dos partes acuerdan terminarlo sin ningún prejuicio, es decir, quedamos igual que al principio. Imposibilidad de cumplimiento, si la casa se destruyó, por ejemplo, pues ya no hay manera de cumplir con el contrato, o el lapso de tiempo, todos los contratos tienen una fecha de cierre. Se puede extender, pero si ya finalmente no hay más extensiones, entonces y venció el plazo para comprar, el contrato también termina. Por bancarrota del que está comprando la propiedad, también se termina un contrato, o por quebrantamiento de alguna de las partes. Un contrato lo puede quebrantar el comprador o lo puede quebrantar el vendedor. Cuando lo quebranta el comprador, el remedio es fácil porque el comprador dio un earnest money y entonces lo que sucede es que lo pierde, es decir, el earnest money queda para resarcir los daños causados al vendedor por el tiempo que la casa estuvo fuera del mercado y que el comprador le hizo perder tiempo en no haber encontrado otro potencial comprador. Pero cuando sucede al contrario, que es el vendedor el que se retracta, y eso ha pasado. Yo tuve un cierre que el día del cierre llegó la vendedora y dijo, mi vecina me dijo que la estaba vendiendo muy barata, entonces ya no la quiero vender. Oiga, pero ¿qué sabe su vecina de...? Entonces tuvimos que sentarnos con el abogado y demostrarle que el precio era bueno y era correcto. Pero he sabido de casos que la vendedora se niega, no firma, y entonces ¿qué hace el comprador? La demanda. Y la demanda pues puede ser por el monto que demande y el monto que el juez adjudique. En un caso que conocí, el juez dictaminó que tenía que pagarle $30,000, el vendedor o le obligaba o a vender o le pagaba $30,000 en daños y perjuicios al comprador por no venderle al comprador. Uno puede también en el contrato estipular de entrada que si se retrata el vendedor, cuando tiene que pagar. No es lo usual, no está en los contratos, pero uno puede poner una estipulación especial que diga, bueno, ok, yo voy a dar $10,000 de earnest money para comprarla, pero si luego el vendedor es el que se retracta, entonces él me da a mí $10,000 de regreso. Y ya estando estipulados ahí, no hay ni siquiera que ir a una corte porque ya en el contrato está y el vendedor entonces sabe que no vale la pena que vaya a pagar abogados y juicios, sino que, ok, aquí está sus $10,000 y quedó cubierto, ok. Pero no es usual que los agentes lo hagan, no es usual que pase, pues. Es muy infrecuente que un vendedor se retracte de última hora. Pero puede suceder porque hay gente que acepta la oferta y después llega una oferta por más valor. Entonces, tratan la manera de romper el contrato tuyo para aceptar. Pero si ellos saben que pueden ser demandados y que van a perder más en la demanda que lo que le están pagando de más, entonces eso es lo que lo frenaría a hacerlo, ¿no? Recursos en caso de incumplimiento del contrato, pues uno es que en una corte pueden obligar al cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir, a lo que decía el contrato, o el pago de una liquidación de indemnización. Si el comprador es el que incumple, pues el vendedor se queda con los fondos del earnest money que haya recibido, los depósitos como liquidación de esa indemnización. Ahora, una rescisión, las partes quedan igual que al comienzo, porque una rescisión es voluntaria de ambas partes, es decir, comprador y vendedor aceptan que no se haga el contrato.
Entonces allí no pasa nada, no hay demanda de ninguna de las dos partes hacia la otra. Y la compensación punitiva o compensatory damage es cuando hay daños y perjuicios que quedaron sin liquidar porque el que se está retractando es el vendedor y el comprador no tiene ningún dinero en garantía de él. Entonces, en ese caso, tiene que haber una demanda civil por daños de indemnización y perjuicios debido a ese quebrantamiento. Y de ganarla, pues entonces el vendedor tendría que o vender o pagar. Cesión versus novación. Novación, como el nombre lo dice, es de nuevo. Es cuando se terminan las obligaciones contractuales en un documento y se crea uno nuevo. Mientras que cesión es cuando se ceden los derechos que tengo en un contrato en favor de otra persona. En la Florida se usaban mucho las cesiones para hacer dinero. En las preconstrucciones yo podía pasar una oferta en preconstrucción y firmar el derecho por una casa con solamente $1,000, $2,000, $5,000. Y para el momento en que ya tenía que entrar en contrato, la casa valía $50,000 más. Entonces yo podía vender la cesión a un tercero para que fuera el que terminara comprando la propiedad y ganarme un dinero en el intercambio de unos días o unas semanas o unos meses. Pero para que eso suceda, el contrato tiene que tener la cláusula que permita la cesión. Hay contratos que obligan que uno tiene que cerrar primero para vender después, pero por lo general el contrato establece si es posible que uno ceda los derechos en un tercero. En ese caso, por lo general, muchos contratos lo permiten, pero si al que le cedimos el contrato no cumple, entonces el primero que firmó está obligado a cumplir con la compra, me refiero, ¿no? En cambio, que en la novación es cuando el que firmó el contrato original lo termina con la aprobación de la otra parte y entonces se crea uno nuevo con el que está entrando. Entonces requiere el consentimiento de todas las partes, o sea, del vendedor y el comprador, para terminar el contrato anterior y crear una obligación contractual nueva. Pero la diferencia es que en la cesión, el que cede todavía queda obligado en el caso de incumplimiento de la persona a la que le cedió. Mientras que en la novación no. La novación ya no hay obligaciones del que sale. Los contratos de intermediación o de listing agreement. El contrato de intermediación tiene que tener una fecha de vencimiento definida. Una de las cosas más importantes a recordar del contrato de intermediación es que no puede ser renovado automáticamente. Si uno firma por 3 meses, el contrato a los 3 meses caduca y hay que hacer uno nuevo si el dueño quiere darnos la casa a la venta por 3 meses más. Pero es prohibida la cláusula de renovación automática. Y también hay que entregarle una copia al vendedor 24 horas después de que lo firme. Lo más recomendable es que se le entregue en el mismo momento en que la firme. Y esas son, pues, las dos cosas más importantes del contrato de intermediación. Por supuesto, tiene que tener una fecha de vencimiento definida. Por lo que vimos antes, en el Estatuto de Fraudes establece que el contrato de intermediación, si es por más de un año, tiene que ser por escrito. Menos de un año podría ser verbal. Se identifica el inmueble que se está vendiendo, se pone el precio y las condiciones contractuales, la tarifa que va a recibir o la comisión que va a pagar el dueño de la propiedad al vendedor, al broker, y debe estar firmado por el propietario. Si es marido y mujer, pues por los dos, si los dos son dueños. El poder para obligar al vendedor o al comprador no es lo mismo que el listing agreement. Un corredor no tiene autoridad para firmar el contrato en nombre del comprador o el vendedor. Eso solamente le otorga un poder. En el examen preguntan que un broker lista una casa en $500,000, la dueña se va de vacaciones a Japón y en la ausencia de ella llega un comprador y pasa una oferta por $500,000. ¿El broker puede aceptar la oferta? No, porque la tiene que firmar es la dueña, a menos que él tuviera un poder. Pero el contrato de listing no es un poder. El contrato de listing es solamente una autorización para listar en el MLS, conseguir un comprador que cumpla con las condiciones solicitadas por el vendedor y ejecutar la venta, pero con la firma y la aceptación del vendedor. En cambio, que un poder sí le daría autoridad al vendedor para firmar en la ausencia de la dueña, pero el listing no es un poder. Condiciones creadas por un contrato de intermediación es conseguir un comprador y efectuar la venta. Eso es lo que establece el contrato de intermediación. ¿Cómo conseguimos el comprador? Bueno, a través de la publicidad de los MLS y se efectúa la venta después de llenar el contrato. Ahora, ¿qué tipo de contratos de intermediaciones hay? Está el open listing en inglés, que en español sería un contrato no exclusivo de intermediación. Un open listing es cuando el dueño dice, yo te voy a pagar una comisión si la vendes, pero me reservo el derecho que la venda cualquier otra agencia. Entonces, el problema que está ahí es que ese tipo de contratos no lo podemos poner en el MLS. El MLS únicamente admite contratos de venta exclusiva. Pero es muy común ese tipo de contratos en ventas comerciales. Un dueño de un hotel, por ejemplo, le puede decir a un broker, mira, yo no lo estoy vendiendo, pero si alguien me da 20 millones, te pago la comisión.
Entonces se puede poner por escrito un open listing que uno no tiene la exclusividad, pero si uno trae un cliente, entonces le van a pagar la comisión. Pero eso, como les digo, es más frecuente en comercial, no en residencial. Luego tenemos la intermediación de exclusiva de agencia o el exclusive agency listing, que sí da exclusividad, pero a una sola agencia, pero el dueño todavía se reserva el derecho que si él es el que consigue el comprador, pues no le paga la comisión a la agencia. Entonces, ese contrato uno lo puede convertir en un acuerdo de derecho exclusivo de venta, donde ponga la salvedad de que el único, bueno, sería lo mismo, pero generalmente el de derecho exclusivo de venta, aunque sea el mismo dueño el que venda, tiene que pagarnos la comisión. Y este último es el que generalmente utilizamos cuando listamos una propiedad. Incluso si se la vende a la mamá, a un hermano, lo que sea, tiene que pagar comisiones. Luego tenemos el acuerdo de neto venta. El acuerdo neto de venta. Ese es un acuerdo que es legal en la Florida. Lo único que se obliga es que hay que informar el precio de venta. Neto significa que el dueño me diga, yo quiero para mí $100,000 y lo que tú pongas por arriba es tuyo. Entonces, si yo la vendo en 200, pues 100,000 son del dueño y 100,000 es mi comisión. Eso se presta mucho para estafas. Entonces, lo que manda la ley es que sí es legal si uno le informa al vendedor en cuánto la está vendiendo. O sea, hay que revelarle a él si me gané 50, 70, 30, cuánto es lo que me gané en el precio por arriba del neto que me dio. ¿Ah? En la venta. En la venta tienes que revelar, no puede hacer una venta oculta, tiene que saber el vendedor en cuánto se vendió. Aquí no es legal. Hay cositas que son diferentes, pero después que en el curso de poslicencia yo les explico las diferencias, pero ahorita memorícenselo de la Florida porque si no van a tener una confusión en el examen. ¿Cómo era la cosa? Era, entonces van a presentar el examen de la Florida ahora. Y luego el listado múltiple, pues el servicio entre corredores donde ponemos todas las propiedades a la venta y todos entonces tenemos acceso a esos listados, ¿verdad? Aquí tenemos el FMLS y el Georgia MLS. La remuneración del corredor. Para que el corredor reciba su comisión, tiene que tener una licencia válida activa, tiene que estar empleado por un contrato de intermediación, alguno de los tres que vimos atrás, el Open Listing, la agencia exclusiva, el Exclusive Listing Agreement o el acuerdo de venta neta y ser la causa originadora. Ser la causa originadora se refiere a que él es el que trajo el potencial comprador, el que va a comprar, pues el que firma. Y de esa manera se gana la comisión. El contrato de corretaje de compradores. Aquí es donde estamos representando al comprador de manera exclusiva. Entonces se ponen las partes y condiciones del acuerdo, las características de la propiedad que él quiere comprar, las obligaciones del corredor para con el comprador y del comprador hacia el corredor, la remuneración que va a recibir. Generalmente uno pone el 6%, porque si la casa que encontramos es by owner, entonces podemos cobrar la comisión full. O por ejemplo, si luego la casa nada más nos pagan el 3% y el comprador aceptó pagarnos un 6%, tendríamos legalmente el derecho de cobrarle al comprador el otro 3%. Es legal que las comisiones se paguen a mitad y mitad, por ejemplo. Y entonces la relación de corretaje autorizada, que generalmente es el single agency, pero uno la puede cambiar a una relación de corredor de transacciones. El contrato de opción de compra es un contrato unilateral, porque solamente obliga a vender al vendedor, pero el comprador tiene la opción, más no la obligación de comprar. Se establece el precio, la contraprestación de valor, la información requerida es la descripción legal de la propiedad, si es asignable o no, es decir, si lo puedo ceder o tengo que ejecutarlo por mí mismo, y los requisitos del titular de la licencia, pues la contraprestación valiosa y sustancial para la ejecución de la opción de compra. Los contratos de compra-venta son bilaterales, obliga al vendedor a vender y al comprador a comprar, por eso es bilateral y debe estar firmado y por escrito para que cumpla con el estatuto de fraudes. ¿Qué debe ir en un contrato de venta? El nombre del vendedor y comprador, obviamente, la descripción legal de la propiedad, como veíamos ayer en la unidad 10, el precio de compra total, las condiciones de financiación, si es en efectivo o no, el tipo de escritura, ¿se acuerdan que vimos ayer? El General Guarantee Deed, el Special Guarantee Deed, o el Bargain and Sale Deed, o la Quick Claim Deed, la evidencia del título, los gastos y prorrateos que se van a hacer, qué propiedad personal se va a dejar en un bill of sale, la fecha, hora y lugar de cierre y la fecha de posesión. En algunos casos, la fecha y lugar de cierre no es la misma que la fecha de posesión. Lo usual es que sí, el mismo día que cierras te dan las llaves. Pero puede suceder que si estamos cerca de la Navidad o de Año Nuevo o el dueño no está listo para mudarse, entonces se le deja que se quede unos días más. Si son más de una semana, entonces podría tener que pagar renta el vendedor saliente al comprador entrante.
Pero en todo caso, por lo general sucede de esa manera, no al revés. Es muy difícil que uno deje que permitan que se mude a la casa antes del día del cierre, porque podría ser que el cierre no se dé. Pero después de cerrado, sí. ¿Ah? ¿Sí? Puede suceder, pero lo común es que el mismo día del cierre entreguen las llaves y si no, a unos días posteriores. Divulgación de los defectos materiales. Todos los agentes realistas estamos obligados a divulgar cualquier defecto material visible. Pues si no está a la vista, pues imposible que nos demos cuenta. Ahora, si nos dimos cuenta que hay un daño, hay que reportarlo al potencial comprador. Y si el vendedor no los dice y nos dice no lo digas, pues estamos obligados a no ser obedientes y a revelarlo y a decirlo para estar conforme con lo que es la ley. El vender una casa asís, porque la mayoría de los contratos dicen asís, o sea, asís es que lo voy a comprar como está. La casa puede estar caída, puede estar sin piso, sin cocina, y el comprador está dispuesto a comprarla así, pero eso no elimina la obligación del vendedor a decir las condiciones en las que está. Por ejemplo, el señor Johnson versus Davis ganó una Corte Suprema de la Florida una decisión. Si un comprador adquiere una casa así y el vendedor le dice que no le revela qué daños tiene la casa, ¿ok? Y el comprador compra y después de comprar se da cuenta que tiene un daño estructural. Esto pasó en la vida real. Entonces el comprador cuando se dio cuenta, bueno, ya había comprado y él pensó que a lo mejor el dueño no se había dado cuenta que había ese daño estructural. Cuando llaman a la compañía para hacer la remediación, para presupuestar cómo se podía arreglar, la compañía dijo, pero yo ya había cotizado esto al dueño anterior. Sí, entonces lo demandó y obviamente pues ganó la demanda porque había una prueba, porque el vendedor tenía, sabiéndolo, tenía la obligación de decirlo, aunque la estuviera vendiendo así. En el disclosure tenía que decir que había un daño estructural. Entonces, ya al haber una prueba fehaciente de que él lo conocía, pues entonces es susceptible a ser demandado porque no cumplió con la obligación de divulgar los defectos materiales que tenía la propiedad. Incluso en que haya una inspección. El gas radón es un gas que sale del centro de la Tierra. Eso lo descubrieron porque una dama que vivía en el basement ya tenía rentada la parte de arriba de la casa y entonces vivía en el sótano. El basement es el sótano, ¿verdad? Y entonces, como los sótanos son generalmente encerrados, muchos no tienen ventilación, ella se enfermó de los pulmones y vieron que en su casa estaba repleta de gas radón. Se considera que una parte superior, si hay 4 partes por millón en adelante, es peligroso para la salud. Ahora ese es un test que uno puede comprar en un Home Depot y entonces pones una cápsula de Petri, así como las que se utilizan para cultivar bacterias, y entonces se pone descubierta y allí el gas, ese material que pone ahí absorbe los gases. Después de una semana se tapa, se manda a un laboratorio y entonces en el laboratorio te dicen qué concentración de gas radón hay en esa casa. Ahora el tema ahí es que el gas radón, si uno busca en Google gas radón map, se van a dar cuenta que hay muchísimo aquí en Georgia. Sobre todo si hay unos mapas que te muestran. Ese gas tiene la particularidad que ni huele, ni huele, ni es inflamable. Pues si oliera, pues uno se daría cuenta por el olor. Fíjense, aquí hay un mapa de Georgia y fíjense que las zonas que están rojas son donde hay más, que son los condados de Cobb. El condado de Cobb, el condado de Gwinnett, el condado de DeKalb y el condado de Fulton. Fulton County. Entonces, porque aquí en estos mapas aparece según los colores, es donde hay mayor concentración. No. Entonces, este test, la ley no obliga a hacer ese test por parte del vendedor. Si el comprador quiere hacerlo, lo tiene que pagar de su bolsillo. Puede poner en el contrato una estipulación, y aquí está el mapa de los Estados Unidos, ¿ves? También. Ahora, el gas radón tiene la particularidad que puede salir y dejar de salir en cualquier momento. O sea, el hecho de que esté saliendo no significa que siempre va a salir, y el hecho de que no esté saliendo no significa que en algún momento no vaya. Y tiene una remediación simple, porque como es un gas, lo que hay que poner es un extractor de gas que saca todo el gas, y ya una vez evacuado todo el gas del basement, puede ser que no se vuelva a llenar, o puede ser que cuando la compre el test diga que no tiene nada y después de comprarla se llene de gas. Entonces, por esa razón la ley dice que
no obliga a que el comprador lo exija del vendedor. El vendedor no está obligado a hacerlo. Lo único que el vendedor está obligado a hacer es darle un tiempo dentro del periodo de las diligencias para que ordene el test, y si tiene más de 4 partes por millón, pues entonces puede exigir la remediación o terminar el contrato. Pero mucha gente no lo sabe, mucha gente no lo pide y no saben de eso. Entonces el peligro es vivir en un basement que tenga esa situación. Si vive en un basement, pues hay que ventilarlo lo más frecuentemente posible, ¿no? Luego tenemos la pintura de plomo. Antes del año 78 se usaba plomo para todo. La gasolina tenía plomo, habían labiales de plomo, soldaditos de plomo, ¿no? Todo tenía plomo. Y el problema es que el plomo es un alto contaminante. Entonces, a partir del año 78 prohibieron la pintura de plomo y también el uso en los combustibles. Y entonces es por ley obligatorio que si uno está comprando una casa, está comprando una casa que fue construida antes del año 78, hay que hacer un disclosure de la pintura de plomo. Ese disclosure es donde el dueño vendedor tiene que decir si sabe que es plomo o no. Claro, estamos hablando ya que han pasado 30, casi 30 años, entonces la casa ha sido pintada y repintada muchas veces. ¿Ah? Entonces, los vendedores tienen que permitir es que si el comprador quiere hacerlo, tiene 10 días para hacer un test y determinar si es plomo o no es plomo. Lo más probable es que debajo de muchas capas de pintura haya plomo, pero ya con tantas capas de pintura es probable que ya no haya ningún peligro. Entonces, lo que generalmente hace el comprador es que hace un waiver, o sea, él acepta que podría tener o no plomo y acepta y no hace ningún estudio. Pero lo que es gravísimo es que uno vende una casa construida antes del año 78 y no haga el disclosure de la pintura de plomo, porque ahí sí pueden demandar a la gente, al broker, y por eso la mayoría de los brokers ponen como condición o digamos como parte de sus obligaciones para todos los agentes es que no importa el año de la casa, metan el disclosure de la pintura de plomo, porque prefieren ser exagerados y estar cubiertos, o lo ponen como una parte más del checklist, sin importar que la casa fue hecha el año pasado, pero porque de esa manera no van a cometer el error que a alguien se le escape una casita del año 78 sin hacer el disclosure. ¿Ah? Sí. Con el asbesto no, también en realidad con el asbesto en la Florida no obligan a hacer ningún disclosure, solamente con el plomo. También hay un folleto sobre eficiencia energética, porque si la casa tiene paneles solares, ya en Orlando están haciendo casas con paneles solares, con calentadores de agua eficientes que entonces ahorran energía eléctrica. Entonces incluso las casas en Orlando son autosuficientes, pues prácticamente con lo que capta en el día dura para toda la noche. Entonces el consumo que tienen que tener de la conexión es muy bajo, y si hay excedentes se le puede vender entonces a la compañía de electricidad. También igual con los sistemas del agua, si tienen ahorro de energía de agua, entonces tiene beneficios fiscales para los que compran casas que tienen esos sistemas de ahorro energético. La divulgación de la Asociación de Propietarios. Los HOA, las Homeowners Association, tienen mucho poder. Pueden impedir que alguien que compre una casa se mude, pueden impedir que la rente, aunque sea su propia casa. Entonces, por eso es muy importante que un comprador de una casa dentro de una subdivisión aplique antes del cierre, porque si lo hace después del cierre, entonces ya no hay. Yo conocí a alguien que compró la casa y no quiso aplicar antes porque dijo, no, yo no voy a tener ningún problema, lo hago después. Y lo hago después fue que después del cierre, cuando aplicó, le negaron entrar a su propia casa, porque la asociación encontró, y eso es récord público, que él había estado en la cárcel. Entonces él dijo, no, yo nunca estuve en la cárcel, pero resulta que el papá de él era el que había estado en la cárcel y tenía el mismo nombre y apellido, y hasta que no demostró con toda la documentación que no era él sino su papá, no dejaron que ocupara su casa. Dentro del periodo de las diligencias. Cuando hay entonces, si hay en ese caso es bueno pedir un periodo de diligencias más largo, 10, 15 días, para dar chance a que mandes tu aplicación al HOA y que ellos digan si está aprobada o no está aprobada. Pero si no está aprobada, entonces igual tienes 3 días para rescindir el contrato después de que te digan que sí o que no. Pues no te pueden discriminar ni por raza, pero si la persona es un pedófilo, por ejemplo, o es una persona que... Sí. Si hay discriminación, pues puedes acusarlos de discriminación, pero si es legalmente,
porque en verdad la persona tiene delitos criminales o es una persona pedófila. ¿Ah? Los criminales lo pues es que no hay protección. Si hubiera una ley que dijera protegemos a los criminales que no puedan ser discriminados, pero vimos ya que lo que está exonerado es las mujeres embarazadas, ¿verdad? Las personas discapacitadas, pero no hay ninguna protección. No hay ninguna, tiene que ser una... De hecho, en subdivisiones. Eso es en subdivisiones porque es que en una subdivisión es un grupo de dueños que se ponen de acuerdo y ponen sus reglas. Entonces es perfectamente legal que si somos un grupo de 10, 20, 50, 100, 200 y nos ponemos de acuerdo y ponemos una regla, pues el que quiere entrar tiene que cumplir con esas reglas y por eso se les entrega el documento de la asociación para que antes de que compren, si no les gustan las reglas, bueno, váyanse para otro lugar. O sea, es así. No hay una discriminación allí, pues. ¿Eh? La otra divulgación que hay que dar es del impuesto de la propiedad, porque cuando alguien compra una casa, no puede confiarse en los impuestos que paga actualmente, porque puede ser que en el futuro, el año siguiente, él tenga que pagar más. Debido a que los impuestos de la propiedad no solamente dependen del valor catastral que tienen para el condado, sino también de las excepciones que tiene el que está viviendo en la casa. Si yo estoy comprando una casa donde vive una mujer que es viuda, que es ciega, que además de eso es su vivienda principal, entonces ella tiene una serie de deducciones que si yo la estoy comprando como inversionista no las voy a tener. Entonces, por esa razón es que hay que darle una divulgación. Mira, ese que está pagando $500 ahorita de property taxes no es lo que tal vez tengas que pagar tú, a lo mejor vas a tener que pagar más. Y eso para que el cliente no se confíe estrictamente en ese valor. Y finalmente, las divulgaciones del código de construcción. Cuando se hace una casa es importante cumplir con los códigos de construcción porque construir fuera de código podría ocasionar un incendio. Por ejemplo, cableado que no se esté utilizando adecuado a la cantidad, a la electricidad que está circulando por allí, podría crear una línea caliente que podría crear un incendio, por ejemplo, o tuberías mal conectadas que pueden hacer una inundación. Entonces, si un vendedor tiene una casa que no está en los códigos, la puede vender, pero tiene que hacerle la notificación al comprador y el comprador al adquirirla se hace solidario y responsable por poner la casa dentro de los códigos. En la Florida pasa mucho que en Hialeah construyeron lo que llaman efficiency, que es que le agregan una habitación a la casa o convierten el garaje en habitación, ¿verdad? Entonces, si la ciudad se da cuenta que está fuera de código, le mandan a destruirlo y si el dueño no tiene dinero para hacer esas remediaciones, entonces lo que hace es que vende la casa y compañías constructoras se la compran, las arreglan y las vuelven a revender, le hacen el flipping. Pero la única obligación del vendedor es notificar dentro de los 5 días al organismo ejecutor después de que la vendió que ahora el responsable no es él, sino el nuevo comprador. Y el nuevo comprador que tiene que hacer eso. Entonces, bueno, esto es